Amén. Amén, Señor, te damos gracias en esta mañana. Le pedimos que usted hable en nuestra vida, Señor. Gracias por reunirnos como iglesia, como congregación. Gracias porque podemos ocupar esta plataforma para que podamos, Señor, aprender de tu palabra y también oír el consejo que usted tiene para nuestra vida, Señor. Le agradecemos por este tiempo que usted nos va a dar. Gracias por las familias que están acá, Señor, reunidas, por los que están. Bendiga sus vidas, las familias, sus hijos, Señor. Cada uno de ellos sean bendecidos y que a través de su palabra usted nos hable en esta mañana y que podamos aprender de ti cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno es Dios con nosotros, hermanos, que nos permite este día. La palabra de Dios nos da este privilegio de poder conocerle más y conocer lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Así que la palabra de Dios, Señor, habla de escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Dios. Y hoy día vamos a ver un tema bien especial. Nosotros hemos estado los domingos aprendiendo de los atributos que Dios tiene. El primer atributo que vimos hace unos domingos atrás fue la inmutabilidad de Dios, es decir, Dios no cambia, siempre va a ser Él mismo, ayer y hoy por los siglos, dice su palabra, nunca va a cambiar. La iglesia en este tiempo tiene que aprender a conocer a ese Dios que nunca cambia. Nosotros nos damos cuenta de que hoy día existen muchas corrientes de teología, de conocimiento del Señor, pero nosotros como hijos de Dios, la iglesia, la congregación en el mundo, todos nosotros sabemos que el Señor va a venir, que el Señor ha prometido su regreso. Nuestra esperanza está en eso, ¿no? De que podamos estar pendientes y preparados para aquel acontecimiento tan bueno, maravilloso, que va a ocurrir. Amén. Y Dios nos ayude para que podamos estar preparados. El Señor habla ahí en el libro de Mateo 24 de los acontecimientos que ocurren y que van a ocurrir antes de su venida. Hoy día el mundo está bien escéptico en algunas cosas porque el hombre se centra en sus cosas. La iglesia tiene que estar preparada para cualquier situación que venga, ¿no? En el tiempo que vivimos, Dios nos ha permitido ahora encerrarnos un poco, pero ya vamos a volver, no sabemos el tiempo, pero Dios nos va a volver, nos va a llevar nuevamente al templo. Vamos a tener que comenzar a tener nuestra vida de iglesia y todo eso. Pero mientras estemos en esta situación, lo importante es que nosotros podamos como iglesia aprender a conocer más aún a Dios, porque sin lugar a dudas Dios quiere manifestarse en nuestras vidas con poder. Él quiere que nosotros veamos su gloria, que podamos conocerle. Entonces, la palabra de Dios habla y nosotros vemos en los evangelios y sobre todo en la carta o en el evangelio de Juan, donde él habla de que debemos escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, ¿no? La única forma en que nosotros podamos conocer más a Dios es a través de la palabra y que el Espíritu Santo nos motive a hacerlo. Está ahí, pues, esa es la tarea de nosotros, de poder escudriñar la palabra. Y en este tiempo que estamos más juntitos, o sea, me refiero más juntitos en el sentido de que nos llevó Dios a la casa, tenemos a lo mejor un poco más de tiempo para poder escudriñar la palabra con nuestra familia, con nuestros hijos y aprender un poquito más del Señor. Entonces, es importante eso que también lo podamos hacer. Más que una información de Dios, es poder llevar a una relación con Él.
¿ah? A veces lo poco que podemos tener en nuestra mente de Dios, eh, al aplicarlo, puede ser algo más grande que tener mucho conocimiento de Él. Entonces, si nosotros aprendemos a tener ese encuentro personal con Dios, eh, en forma individual y también como familia, vamos a crecer, Dios se va a revelar, le vamos a aprender a conocer y el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder enfrentar situaciones que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Algunos le llaman el COVID-19, otros le llaman el coronavirus, otros le llaman diferentes nombres a nivel del mundo, donde la iglesia se tuvo que ir al hogar, a estar en la casa, y que en realidad va a llegar el tiempo en que vamos a tener que volver a congregarnos. No sabemos cuándo, Dios solamente lo sabe, pero mientras esté ese tiempo, debemos aprovecharlo al máximo porque no sabemos lo que va a venir, solamente descansamos en las manos de Dios. No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a pasar. ¿Ah? Nuestra esperanza no está en lo que nos digan las personas hoy, ¿no? O que nos afirmen los poderes del Estado, no. Nuestra fe descansa en Dios. Eso siempre tiene que ser. Y la iglesia siempre tiene que estar apelando a eso. Nuestra fe no descansa en lo que digan las autoridades gubernamentales, sino que nuestra fe descansa en Dios. Nosotros le hemos aceptado a Él es nuestro papá, Él sabe cuándo y cómo vamos a poder volver y también sabe qué va a ocurrir con nuestras vidas. Por eso que Dios hoy día nos va a hablar de algo tan importante que es uno de los tantos atributos que Dios tiene en su palabra. ¿Mm? El primer domingo, cuando Dios comenzó a hablarnos de esto, de lo que es la inmutabilidad, es decir, saber que Dios no cambia, eso tiene que tenerlo claro. Yo lo tengo claro y cada uno de nosotros debemos tenerlo claro porque en realidad nosotros como seres humanos cambiamos constantemente. Podemos estar bien hoy, mañana no, quizás el martes, pero Dios no, pues Dios no cambia y tampoco va a depender de nosotros Dios. Dios siempre va a ser Él, siempre va a ser Dios y nosotros somos los que vamos cambiando. Pero Dios no cambia, pues desde el día que Dios nos corrigió o que nos escogió, nunca ha cambiado. ¿Mm? Siempre ha sido el mismo. Nosotros somos lo que cambiamos con Él, la forma de adorarle, a lo mejor la forma de buscarle, el poco interés que a veces demostramos por Él. Eso pasa en el ser humano, pero Dios siempre está ahí. ¿Ah? Dios siempre Él espera que nosotros nos acerquemos a Él, Él espera que nosotros oremos a Él, Él espera que nosotros nos comuniquemos con Él. Él es nuestro papá y eso debe estar claro. Dios nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Y eso tiene que tener una seguridad el creyente hoy, sobre todo en la inestabilidad que nosotros vemos en el mundo. Hay una inestabilidad y eso provoca a veces miedo. A veces eso provoca temor en nosotros, porque el ser humano, quiera o no, descansa a veces en las cosas que se ven. Como Dios es espíritu, dice su palabra, no lo vemos, pero está actuando, debemos apelar a esa palabra, ¿no? Dios es espíritu. Y Dios en este tiempo y siempre en el tiempo que le ha correspondido a Dios estar, siempre ha estado, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de tales adoradores, dice su palabra, Él se agrada. Dios nos ayude. El segundo domingo, Dios nos estuvo hablando sobre, hermanos, la fidelidad. Dios es fiel. ¿Mm? Dios es fiel. Su palabra lo dice así. Aunque nosotros somos infieles, Dios es fiel, permanece fiel. Y lo puede ver usted ahí en su hogar, con su familia. ¿Ah? Lo podemos ver acá nosotros, en nuestro hogar. Cómo Dios es fiel, permanece fiel. ¿Ah? Él, aparte de no cambiar, Dios es fiel. Gloria al Señor por eso. Así que yo le invito a usted para que cada día que nos congreguemos a través de las redes, tenemos una diversidad de formas, ¿no?, en que Dios nos habla. Hemos estado con los jóvenes, hemos estado con los niños, he escuchado a los niños, la pastora me comunica ahí la palabra cuando ellos están. Hemos estado en talleres, estamos haciendo unos talleres a través de la escritura. Hay una cantidad de cosas, ¿cierto?, que vamos recibiendo constantemente. Ayer tuvimos reunión virtual, nunca la habíamos hecho porque no se ha dado esto,
tuvimos una reunión virtual de distrito. Vernos a todos ahí era como bien raro, pero gracias al Señor Dios nos habló a través de los pastores, nos dieron ánimos también incentivarnos a que como iglesia no nos apartemos del Dios vivo, amén, sino que uno de los pastores ahí nos habló de cómo Isaac había ido a la tierra, había excavado unos pozos y esos pozos le habían traído una bendición para él de un nuevo tiempo, de unas nuevas aguas que Dios tenía para la iglesia. Y eso también nosotros tenemos que entenderlo, que las cosas van cambiando, ¿no? Hoy día Dios usa estas plataformas y que no solamente las vemos acá, nosotros lo estamos viendo a nivel mundial. O sea, también saludar a los que nos escuchan fuera del país, porque en realidad eso se da. ¿Ah? Entonces, así como nosotros tenemos una cantidad, una diversidad de palabras que vienen de diferentes partes del mundo, también hoy podemos salir a través de la iglesia, de la congregación Nueva Vida, a través de las naciones. Entonces, hay mucha gente que nos escucha, hay mucha gente que está comunicándose, y gracias a Dios, porque Dios usa esto, que es una forma también de evangelizar hasta lo último de la tierra. Ténganlo por seguro que si el Señor Jesucristo hubiera tenido esta plataforma, habría sido extraordinario, ¿no? Habría llegado a la cantidad de cosas pero ellos en ese tiempo, en el tiempo de la primera iglesia, eran limitados en cuanto a las distancias. Todo se hacía o por barco, o por carruaje, o a través de caballos, o a través de los camellos, ¿no? No tenían estas redes que tenemos nosotros hoy. Pero a pesar de eso, que eran cosas que faltaban, el poder del Espíritu Santo, la gloria de Dios se manifestaba en ellos, ¿no? A través de que había una iglesia que escudriñaba la palabra, que tenían todas las cosas en común, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y que estaban en la oración. Entonces, esa iglesia en un inicio perseguida, una iglesia que fue golpeada, una iglesia que fue atribulada, no claudicó, a pesar de lo que estaba viviendo, no claudicó en el poder de Dios. Entonces, esa iglesia marcó un precedente para nosotros hoy que estamos en el siglo XXI, ¿no? Una iglesia que tenía que ser tocada, pero a la vez bendecida por buscar de Dios. Así que animarles, hoy día vamos a tener este hermoso atributo de Dios, va a aparecer ahí en la pantalla. Le damos gracias al Señor por eso, porque Dios nos va a mostrar un nuevo atributo que Dios tiene y que nosotros podamos comprenderlo en esta mañana, que es muy importante que nosotros como iglesia lo podamos saber. Ahí dice la omnisciencia de Dios. A lo mejor usted siempre, bueno, la mayoría de nosotros vemos que la omnisciencia de Dios, la omnipotencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, o decir que Dios no cambia, que Dios es todo santo, que en Dios está toda la gracia, que Dios es todo sabio. Nosotros vemos en la Escritura cómo Dios se revela desde los inicios del libro de Génesis, cuando habla de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros vemos a un Dios Elohim, que es una palabra que habla del Dios poderoso, ¿no? Que puede crear, que puede formar, que puede arreglar, que puede restaurar. Todo eso lo hace nuestro Dios. Entonces, cuando vemos en la Escritura estos atributos, y más aún hoy día como iglesia debemos conocerlos más, porque a veces nos olvidamos, ¿no?, de que Dios es omnisciente, de que Él lo sabe todo, y nos olvidamos de que Dios es inmutable, que Dios no cambia, o que Dios es fiel. Generalmente nosotros buscamos lo más fácil, nos vamos por la añadidura, pero debemos buscar el reino de Dios, y eso también Dios nos habla en su palabra ahí en Mateo 6:33. Más buscar plenamente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Conociendo la iglesia estos atributos, la iglesia va a descansar en Dios. Así que uno de los maravillosos atributos, aparte de los que le he nombrado en el Señor esta mañana, está la omnisciencia. Bueno, la omnisciencia de Dios se define como la cualidad de que Dios, o atributo de que Dios lo sabe todo. Dios es soberano, ¿ah? Sobre su creación, todas las cosas, todos los términos, dice la palabra de Dios, todo es de Dios, todo Dios, todo es de Dios. No hay nada que se escape a Dios. Todas las cosas visibles, las que nosotros vemos,
las invisibles, todas están bajo la soberanía de Dios. Él, nuestro Dios, es omnisciente. No solamente está limitado a Él como Padre, sino que también la omnisciencia está en el Hijo y también la omnisciencia está en el Espíritu Santo. Cuando hablamos de omnisciencia, hablamos de que Dios lo sabe todo. Él conoce no solo lo más mínimo de los detalles de nuestra vida, sino todos los que están a nuestro alrededor, todos los que suceden a nuestro alrededor. Él, la palabra de Dios, Él menciona que aún sabe cuando cae un pajarito. Mateo capítulo 10, 29 al 30, habla de que Dios sabe todo. No solo sabe Dios lo que ocurrirá ahora, sino que también sabe Dios lo que ocurrirá hasta el fin de la historia. La palabra de Dios habla de que Dios, a través de este atributo de la omnisciencia, conoce nuestros propios pensamientos. Aún antes que hablemos, la palabra de Dios en el Salmo 139, verso 4, Dios conoce ya lo que estamos pensando y lo que vamos a hablar. También la palabra de Dios, ahí en el Salmo 139, que vamos a leer ahí, dice que Él conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer. Antes de que nosotros naciésemos, ya Dios nos había visto. Qué hermoso eso, hermano, ¿eh? De que Dios nos haya visto antes de nacer, antes que se haya unido el espermio y el óvulo. Dios nos había visto en la eternidad para aquel día maravilloso cuando salió a nuestro encuentro. Así que le damos gracias a Dios porque Él nos vio en la eternidad. Salomón, el rey de Israel, expresó, dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Maravilloso, maravilloso es la omnisciencia. Mire, ahí vamos a ver, hay unas citas bíblicas para que usted las pueda anotar esta mañana. Está el Salmo 139, verso 1 al 6. Dice la palabra de Dios en este salmo, mire, oh Jehová, dice tú, este es el salmo, uno de los tantos salmos del rey David. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, dice, no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En estos versos, en estos 6 versículos del Salmo 139, nosotros podemos ver la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Maravilloso, mire, la palabra dice el rey David en la revelación que el Espíritu Santo le da a este rey de Dios, le dice, tú me has examinado y conocido. Bueno, podemos relacionarnos con Jeremías capítulo 1, donde Jeremías, él rehúye al llamado de Dios, pero Dios le dice, antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Te formé, le dice, desde el vientre de tu madre. Entonces vemos cómo Dios conoce, nos ha examinado y conocido. Conoce nuestro actuar, dice, nuestro sentar, nuestro levantar. Y aún así Dios conoce desde lejos nuestros pensamientos. Ha escudriñado nuestro andar y nuestro descanso, dice la palabra de Dios. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Antes que nosotros hablemos, antes que nosotros digamos, Dios ya sabe, ya Dios nos conoce lo que vamos a hacer. Dios nos ve y qué maravilloso, ¿no? Que Dios ahí en este mismo libro habla y no podemos dar cuenta de la omnisciencia de Dios. Ahí hay otro versículo en el libro de Daniel, del profeta Daniel. Ahí nosotros lo vemos en el capítulo 2.
Daniel capítulo 2, y de ahí vamos a ver. Dice Daniel capítulo 2, 22, dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, dice, y con Él mora la luz. Todo ahí habla de la omnipresencia, la omnipresencia de Dios. Y en Hebreos capítulo 4, verso 13, Hebreos capítulo 4, verso 13, mire lo maravilloso como Dios va mostrando su omnisciencia a través de la palabra. Mire, en Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, Dios conoce todo, todo, hermano. No se escapa nada de lo que es este maravilloso atributo de Dios. La palabra de Dios, a través de estos versículos y muchos más, hermano, nos habla de que Dios anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, Dios lo mostró y lo dijo a los profetas, a los hombres, más aún hoy día, en este último tiempo a la iglesia. No existe nada que Dios no conozca, hermano, ya sea en el pasado, ya sea en el presente o ya sea en el futuro. Dios conoce todo lo que sucede en cualquier parte del universo y fuera de este. Acá en este planeta Tierra, que Dios creó, que Dios formó, que Dios arregló, Dios conoce todo lo que sucede. Entonces, debemos descansar en este maravilloso atributo de Dios. No hay cosa creada, dice ahí en el libro de Hebreos 4:13, que no sea manifestada en su presencia. Aún, decía ahí el Salmo 39, 1:6, aún está la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, que tú la conoces toda. Isaías 66, 18, el profeta Isaías hablando dice, yo conozco tus obras y tus pensamientos. En primera de Juan, capítulo 3, verso 20, la palabra de Dios dice, Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Cuando la palabra de Dios afirma, hermanos, que todo lo creado, que todo lo que existe, que todo lo que subsiste, que todo lo que vemos, lo invisible o lo invisible, todo Dios lo conoce. Dios lo conoce porque no hay nada que no sea manifiesto en su presencia. Ahora, la misma palabra ahí en Hebreos 4:13 nos hablaba, hermanos, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay una hermosa alabanza que escribió nuestro hermano Marco Witt que se llama Tu mirada, ¿no? Tu mirada. Yo creo que más de alguno, yo creo que la mayoría de nosotros la sabemos cuando habla de la mirada que sus ojos revelan cómo somos nosotros. Entonces, nada se escapa a la omnisciencia de Dios. La palabra de Dios nos confirma perfectamente que hay en el corazón del hombre, porque Dios lo sabe. El Salmo 69, verso 5, dice esa palabra de Dios, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Proverbios, capítulo 15, verso 13, la palabra de Dios dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ezequiel, capítulo 11, verso 5, la palabra de Dios dice, diles, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestro espíritu. El Salmo 90, verso 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Ningún ojo humano, hermano, ningún ojo humano vio a Caín cuando mató a Abel, pero el Creador, nuestro Dios, lo vio. ¿Por qué? Porque nada se escapa a la omnisciencia de Dios. Nadie podía haber visto ese día a Sara reír cuando llegaron los ángeles y le dijeron a Abraham que iba a tener un hijo. Sara estaba en su tienda, escondida cuando escuchó esto, y ella se rió cuando Dios le dijo a estos hombres, o a Abraham,
que iba al próximo año, iba a tener un hijo. Sara se rió porque vio Sara su estado de vejez, pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros vemos eso, cómo Sara se rió allí, Dios la vio. Ella estaba escondida en su tienda, pero Dios la oyó. Dios vio que ella se rió. ¿Ah? Bueno, fue una risa más de incredulidad, ¿no? Porque podíamos ver ahí. Pero también habla de que el Señor sabía de la muerte de los primogénitos cuando Faraón iba a dejar a Israel ir. Y después Dios sabía que Faraón iba a endurecer su corazón y lo iba a perseguir. También vemos cómo Acán, cuando robó el lingote de oro, el manto babilónico y los 300 siclos de plata y lo escondió en su tienda, nadie lo vio. Pero fue Dios el que le dijo a Josué que había un anatema en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo, la omnisciencia de Dios. La palabra de Dios dice que sucederá que antes que llamen, yo les responderé. Y mientras estén hablando, yo les escucharé. Dice el libro de Isaías 65, 24. Grande es el Señor, dice, es el Señor nuestro, y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. En el Salmo 147, verso 5. Mire la palabra de Dios ahí en el libro de Jeremías 17, verso 9, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Mire, si nosotros queremos una evidencia más clara de Dios en este atributo maravilloso que es la omnisciencia, hermanos, solamente deberíamos escudriñar un poquito, pero yo le invito a usted que pueda escudriñar después de lo que el Señor a lo mejor le tiene un tiempo ahí, escudriñar la palabra. ¿Cómo podríamos nosotros ver a través de la palabra de Dios que Dios anunció la venida del Señor Jesucristo a través de las profecías? Hermanos, cómo Dios habló a Pedro y le dijo que él le iba a negar. Antes, después de 5 horas, sucedió esto. Dios conocía el corazón de Pedro. ¿Ah? Dios conocía lo que estaba en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. La omnisciencia de Dios. Dios dijo en su palabra en el libro de Miqueas 5 que nacería en Belén de Judea, en el libro de Isaías 7:14, que nacería de una virgen, en el libro de Isaías 53, verso 9, que su muerte sería entre pecadores y que aún iba a ser enterrado en una sepultura de un rico. También la palabra de Dios habla ahí en el Isaías capítulo 53, que habla de la muerte del Mesías, y aún, hermanos, 750 años antes que Cristo viniera a la tierra, Dios había anunciado que Él iba a nacer de una virgen. Hermanos, en el libro de los Salmos que habían sido escritos 1000 años antes de que apareciera Cristo, el salmista anunció por revelación de Dios que Él iba a ser crucificado, que se echarían a suerte sus ropas, que le darían a tomar vinagre, que serían traspasados sus manos y sus pies, que iba en el libro de Zacarías, en el capítulo 11, Dios ya estaba anunciando que la traición de Jesús iba a costar 30 piezas de plata. Son muchas, hermanos, las citas bíblicas que hablan de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. La grandeza, el poder de Dios, hermanos, es uno de los mayores atributos que nosotros podemos darnos cuenta hoy, la omnisciencia. Dios nos ayude como iglesia, como congregación, hermanos, a poder ver a este Dios maravilloso que conoce todo lo de nosotros. Mire, la palabra de Dios ahí en el libro de Isaías 44, versos 6 y 8, dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Dios conoce todo. No hay nada que se escape a la omnisciencia de Dios. A lo mejor usted se preguntará hoy, domingo,
¿Dónde está nuestro mayor enemigo del conocimiento que nosotros podamos tener de Dios? ¿Usted se ha preguntado alguna vez dónde está nuestro mayor enemigo en conocer a Dios? ¿Estará afuera o estará adentro? ¿Dónde cree usted en esta mañana que está el mayor enemigo de la iglesia hoy? ¿Sabe que nosotros generalmente le echamos la culpa de todo al diablo? El diablo fue esto, el diablo no me deja leer, el diablo no me despierta, el diablo no me deja orar. Le echamos la culpa de todo al diablo y todo lo relacionamos con el diablo. Nos faltó a lo mejor sal en la comida, el diablo fue. O capaz que anoche nos despertamos en la mañana, fue un gato, el diablo fue. Todo lo llevamos al diablo. El diablo ya no quiere más guerra con nosotros, hermano. Recuerde que el diablo está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, lo expuso allí a través de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Nosotros podemos ver cómo Cristo venció al diablo y también le dio la victoria a la iglesia para que nosotros podamos ser más que victoriosos. Y gloria a Dios por eso. Nuestro mayor enemigo no está afuera. El mayor enemigo de la iglesia, hermanos, ¿sabe cuál es? Es la falta de percepción de lo que nosotros, de ver la grandeza de Dios y del poder de Dios. Eso es lo que a nosotros nos falta, porque generalmente decimos, no, Dios es grande, pero es una percepción a veces falsa, porque no, es como que no lo creemos, es como que es muy fácil decirlo, pero lo difícil es aplicarlo. El mayor peligro de la iglesia que corre hoy, que puede tener hoy, es la poca percepción de la grandeza de Dios. Dios nos ayude, hermanos, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la palabra de Dios dice ahí en Proverbios 1:7, los insensatos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría de Dios nunca va a cambiar. No es como el conocimiento de un niño que se está desarrollando y va aprendiendo cosas nuevas cada día. El consejo de Jehová, dice su palabra, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. En el Salmo 33:11 habla de esto. ¿Qué podemos nosotros esconder a su mirada? ¿Qué se hará sin que él se entere? ¿Se dirá algo que él no oiga? ¿Habrá algo oculto que Dios no conozca? Él es Dios, es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente. Y a pesar de todo lo malo que somos, Dios nos sigue amando. Qué grande es nuestro Dios. El Señor dice, tu Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Dios tuyo, que te enseña, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, dice su palabra, si hubieras atendido a mis mandamientos, serías entonces tu paz un río y tu justicia como las ondas del mar. Hermanos, Dios nos ayude para que podamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle, dice su palabra, en tanto que está cercano. Podemos ver acá la omnisciencia de Dios, que Él conoce lo más oculto. Mire el punto número 2. Y esto para nosotros debe ser algo maravilloso. La omnisciencia de Dios trae consolación al creyente. Qué maravilloso. Mire, ahí cuando nosotros leemos el Salmo 139, cómo Dios dice, trae consolación al creyente. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios conoce perfectamente al ser humano. Podemos descansar al tener a nuestro Dios. Maravilloso, porque ahí el relato del salmista David expresa la grandeza de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Mire qué maravilloso. Es como que si nosotros vamos al baño, ¿estará Dios en el baño? ¿Estará Dios en mi ducha? ¿Estará Dios ahí en mi habitación? ¿Estará Dios cuando voy en el colectivo o cuando estoy en la micro? ¿Estará Dios allí? Eso, hermano. Dios está ahí. Dios está ahí. Qué maravilloso saber que Dios está.
¿Ah? ¿A dónde podré huir de su presencia? ¿Ah? Cuando Dios conoce todas las cosas. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Qué maravilloso, aún en las tinieblas no dicen, no cubren de ti, ni la noche resplandece como el día. Tú formaste mis entrañas. Mire, eso es la consolación de nosotros como hijos de Dios, ¿no? Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. ¿Por qué? Porque formidables son tus obras, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y esto, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Maravilloso. Hermano, es maravilloso conocer que Dios allí puede examinarnos, conoce nuestro corazón, prueba y conoce nuestros pensamientos. Maravilloso como Él puede traernos consolación a este tiempo que vivimos. Algunos creyentes están aterrados, algunos creyentes están decayendo en la fe, algunos creyentes se están alejando de Dios, algunos creyentes se están perdiendo porque están escuchando palabras de muerte, están escuchando palabras que traen más persecución, hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos conocer a este Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas, Él sabe nuestro pasado, Él sabe nuestro presente, Él sabe nuestro futuro, Él sabe cuándo vamos a morir, el día, la hora, el mes. Él sabe cuándo nacimos, Él sabe cuándo nos formó, Él supo cuándo le íbamos a decir sí a Jesucristo. Él sabe, hermano, todo. En la omnisciencia de Dios a nosotros nos trae consolación. Mire qué maravilloso es escudriñar en este libro y sobre todo acá en el libro de Isaías 65, verso 24, dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué tremendo, ¿no? Es que yo a veces estoy pensando algo y ya Dios lo conoce. ¿Ah? Él conoce la intención de nuestro corazón. Antes que yo hable, ya Dios conoce lo que yo quiero decirle. ¿Por qué? Porque Dios nos trae consolación a través de este hermoso atributo que Dios nos habla en esta mañana, que es la omnisciencia. Y número 3, hermanos, miren, Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, y Dios conoce nuestro futuro. Maravilloso. ¿Ah? Hay gente que está haciendo búnker. ¿Ah? Hay gente que se está aperando para los tiempos futuros. ¿Ah? Hay gente que está esperando una tercera guerra mundial. Y hay gente que se está preparando ya para esto. Los desiertos, los lugares desérticos, están siendo ocupados para hacer búnker en los países más desarrollados para esconder la gente. ¿Ah? Sobre a lo mejor lo que va a venir. El hombre se ha atribuido esto, el futuro, pero nosotros descansamos en Dios. Él conoce nuestro futuro. Aquí en el libro de Isaías 46, versos 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente, hermano, y Dios conoce nuestro futuro. Ahí en el Evangelio maravilloso de Juan, cómo Dios revela a Juan la majestad, el poder, la grandeza, el señorío del Señor Jesucristo. Juan aparece ahí en su relato y dice, hay un relato maravilloso cuando fue a Natanael, ¿no? Que era un hombre de Nazaret, y le dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. ¿Ve? Ahí vemos la omnisciencia de Dios, como Dios conocía a Natanael. Le dice, en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Quién te dijo cómo era yo? ¿Ah? Jesús le dijo, hermano, antes que Felipe te llamara, antes que Felipe te dijera de mí,
Dice, cuando estabas debajo de la higuera, Natanael le dijo a Jesús, yo te vi. ¿Ah? Ahí nosotros vemos la omnisciencia de Dios, cómo él conocía a Natanael. Jesús dijo, es necesario pasar por Jericó, es necesario que vaya a Jericó. ¿Y sabe por qué? Porque en Jericó estaba Zaqueo. Y Zaqueo necesitaba de Jesús. Era necesario. No es que, hermanos, a Jesús le mandaran un email. ¿Ah? No es que Jesús tuviera un aparatito aquí en su oído y le dijeran, Jesús, hoy día tienes que ir a Nazaret, hoy día tienes que ir a Jericó. No, hermano, porque Jesús era Dios. Y Jesucristo, al tenía este mismo atributo que vemos hoy acá, la omnisciencia. Jesús sabía todas las cosas. Ahí en el mismo libro de Juan, en el Evangelio de Juan 4:18, ¿no? Cuando Jesús va al estanque allí con la mujer samaritana y él le dice en el 4:18, porque 5 maridos has tenido. ¿Quién le contó esto, hermano, a esta mujer? ¿Quién le dijo que esta mujer tenía 5 maridos? Y el que ahora tiene no es tu marido tampoco, le dijo, ¿no? Esto has dicho con verdad, ¿ves? Jesús sabía el corazón, sabía la vida, sabía el pasado, sabía el presente y sabía el futuro de esta mujer. Dios ya la había visto, Jesús ya la había visto esta mujer. Ya sabía que ella, hermano, estaba en este estado. Pero Dios se le reveló allí. Cuando nosotros vemos, cuando Jesús se le llama para ir a Betania a ver a su amigo Lázaro que estaba enfermo y después ya había muerto. En el capítulo 11 ahí de Juan, verso 11 dice, hermanos, dicho esto, les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, dice, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Quién le dijo que Lázaro ya había muerto? Todavía no llegaba, estaba a 40, hermano, a 40 horas de ahí Jesús, cuando escuchó esto. Pero Dios, hermanos, sabía, Jesús sabía, porque Jesús es omnipresente. Nuestro Dios conoce lo más escondido que hay en nuestra vida. Él lo sabe todo. La omnisciencia de Dios nos trae consolación. Saber que Dios sabe lo que necesitamos. Saber que Dios nos entiende. Saber, hermanos, que la omnisciencia de Dios Dios conoce nuestro pasado. Dios conoce nuestro presente. Y Dios conoce nuestro futuro. Por eso, la invitación para nosotros hoy, hermanos, como iglesia, a entender este hermoso tributo, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Mire, la palabra de Dios dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe, hermanos? Él conoció todas nuestras caídas, todos nuestros pecados. Sin embargo, así Dios fijó su mirada en nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros vemos este atributo maravilloso de Dios, debe el Espíritu Santo colocarnos en nuestro corazón el deseo mayor de admiración por nuestro Dios, de adoración? ¿Por qué? Porque Dios conoce todo lo que tenemos en nuestro corazón. Mire, Pedro, cuando el Señor Jesucristo se le acercó después de haberle negado, usted sabe ese relato, ¿no? Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y ahí el Señor, Pedro le dice, Señor, si te amo, le dice,
apacienta mis ovejas. Y empezó el Señor. Hasta el final, la tercera vez, le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes si te amo o no. Tú sabes si te amo o no. La comprensión, hermanos, de este atributo tan maravilloso de Dios como es la omnisciencia. A nosotros como iglesia, en forma personal, se lo digo, y también para nuestra congregación, debe inclinarnos a la adoración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve, le dice el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Dios nos ayude en esta mañana, hermanos. Dios nos ayude para que podamos inclinarnos, amén, para que podamos darle la gloria de vida a nuestro maravilloso Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe que a veces nosotros buscamos a Dios porque tenemos un problema? ¿Ah? Porque a lo mejor tenemos una enfermedad. Porque a veces escuchamos de alguien que tiene necesidad. Porque queremos que Dios arregle algún asunto de nuestra vida. Vamos a Él. Nos vamos de cabeza a Él. Arréglame este problema, Señor. ¿Ah? Ayúdame en esto. Ve esto otro. Pero cuando vemos que Dios es omnisciente, que conoce todas las cosas de nuestra vida, amén, que a Él no se le escapa ni un detalle, porque Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón, aún lo más oculto, amén, lo que está invisible a los demás, Dios lo ve, porque Dios conoce todo. Dios nos ayude, porque Él sabe si hoy oramos, si ayer le buscamos, sabe cuál es nuestra actitud frente a Él. Dios sabe si nosotros leemos la palabra. Dios sabe si escudriñamos la palabra, porque no podemos escapar a eso. Amén. Estamos desnudos delante de Él. No se escapa nada delante de Dios. Él sabe inclusive lo que usted está pensando ahí. ¿Ah? Él sabe cuál es su afán para mañana, o cuál es su afán en media hora más. Él sabe todas las cosas. Y esto es maravilloso. Él sabe que la comprensión de este atributo nos ayudará a crecer aún más como iglesia. Amén. Saber que Dios es omnisciente, que no se le escapa nada, y que aún lo que yo quiera decirle, Él lo sabe, aún lo que yo estoy pensando, Él lo sabe, es maravilloso, es maravilloso. Amén. Así como vimos un domingo atrás que Dios es inmutable, que no cambia, y el domingo anterior vimos que Dios es fiel, hoy Dios nos ha hablado de este tremendo atributo que es la omnisciencia. Amén. Omnisciencia de Dios. ¿Ah? Jonás, dice la palabra, que le dio Dios una orden y le dijo, anda a predicar a Nínive. No era de las asambleas de Dios Nueva Vida porque era porfiado. ¿Ah? Era de otra congregación, Jonás. Y Jonás le dijo, Señor, yo no voy a ir, no voy a ir. Ya, le dijo Dios, a su manera, ahora va a saber lo que es a mi manera. Hágalo nomás. Váyase de mi presencia, creyendo que se iba a ir o huir de la presencia. Pero Dios estaba ahí, en la profundidad del mar, hermano, en el vientre de aquel pez. Cuando clamó Jonás por su salvación, Dios le oyó. Entonces, ¿de dónde nos podemos esconder? Como dice su palabra. ¿Podemos salir de este universo y escondernos de Dios? No, hermanos, no. Dios está, hermanos, en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, y Él nos lleva a este hermoso tributo que podemos ver hoy, que es la omnisciencia. Así que yo le invito a usted ahí, en su casita, a que pueda cerrar los ojitos. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Si hay una preocupación que tenga en este momento, puede ser una preocupación fuerte en su vida.
¿Mm? Puede que a lo mejor sus hijos estén ahí inquietos ya porque llevan 2 meses en casita. ¿Mm? Puede que a lo mejor más de alguno esté cayendo en un estado de desesperación. ¿Mm? El encierro, el no ver a los familiares, el tenerlos lejos. A veces puede caer o sucumbir en una tremenda pena o tristeza, pero recordemos quién es nuestro Dios, que no cambia, que es fiel y que es omnisciente. Cierra sus ojitos que vamos a orar. Eterno Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nos muestras, Señor, este maravilloso tributo que es la omnisciencia, Señor. Tú conoces todo de nosotros. Nada se escapa. Todo está en tus manos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Señor, ¿sabes cuándo terminará todo esto? ¿Sabes cuándo vamos a volver a congregarnos? Tú sabes, Señor, cuándo nos vamos a morir, hasta cuándo durará nuestra vida, porque tú conociste nuestro, Señor, nuestro nacimiento antes que se formara este universo. Ya tú nos habías mirado. Sabías, Señor, cuándo te íbamos a reconocer como nuestro Dios maravilloso Salvador. Señor, ahora te pedimos en esta mañana que a través de este atributo, Señor, que es la omnisciencia, Señor, y que tu Espíritu Santo nos va a entender que tú lo sabes todo, Señor, todo, nada se escapa hacia ti. Le queremos dar gracias porque en uno de los puntos que veíamos de este hermoso tributo era, Señor, es la consolación que nosotros tenemos. Gracias, Padre, porque tú estás pendiente de nosotros, nada se escapa, Señor. Gracias porque tú estás ahí en nuestro hogar, estás ahí porque la omnipresencia de Dios, Señor, y la omnipresencia de Dios, que es saber que tú estás ahí, que estás en nuestro corazón y que tú redarguyes nuestra vida, Señor, que tú quieres corregirnos aún más. Gracias por mostrarnos en esta mañana este atributo. Supimos, Señor, domingo atrás, de que tú eres un Dios inmutable, que no cambia. Lo podemos ver en estos días. Gracias porque tú no has cambiado. Gracias porque sigue siendo el mismo. No es porque a nosotros se nos haya ocurrido creer esto, sino porque tu palabra, que es verdadera y que es eficaz y que penetra, Señor, lo profundo de nuestro corazón, nos revela esto, que tú eres el mismo ayer, que eres el mismo hoy y que serás el mismo mañana. No vas a cambiar, Señor. Gracias porque tú nos hablaste de la fidelidad. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, a pesar de que nosotros a veces nos despreocupamos de ti, a pesar de que nosotros a veces ni siquiera, Señor, escudriñamos tu palabra, ni siquiera oramos, tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nos has hablado de la omnisciencia. Gracias porque tú lo sabes todo. Gracias, Señor, porque como decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Gracias, Padre, en esta mañana. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, las familias que están, Señor, a través de esta plataforma reunidas hoy, cada una de ellas, Señor, cada una de las que tú estás hoy día aquí, Señor. Yo te pido que tú traigas una palabra a su corazón, a su pensamiento, a su mente, Señor, que nada les inquiete, que nada les traiga preocupación, Señor. Al contrario, Padre, que podamos descansar en ti, que podamos reconocerte, Señor, la grandeza, el poderío, el señorío que tú tienes, que tienes el control absoluto, soberano de todas las cosas, Señor. Gracias porque tú nos tienes en cuenta, gracias porque nunca nos vas a fallar, gracias porque siempre estarás pendiente de nosotros. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos revelas, Señor, que aún nosotros, siendo malos, sabemos, Señor, dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios nos dará todas las cosas a aquellos que se la pidan, Señor? Gracias, Padre, porque podemos ver tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, tu grandeza y tu poder en cada una de nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias. Gracias por tu poder que es eterno. Nunca, nunca dejará de ser, Señor. Te alabamos en esta mañana, que tu presencia, Padre, pueda llegar a estos hogares, porque tú ahora eres un Dios omnipresente, trasciende los hogares, trasciende este espacio, Señor. Llega, Padre, en el nombre de Jesús, a nuestros hogares, que tu presencia se haga una realidad, que tu gobierno, tu señorío se haga una realidad
en nuestras vidas. Si hay algún enfermo, Padre, que tú puedas sanarle. Tú eres un Dios sanador, como dice en tu palabra, Señor, en el tiempo cuando el pueblo de Israel tenía sed y esas aguas estaban amargas. Moisés tocó con la vara esas aguas y fueron sanas. Tú eres un Jehová, un Dios sanador. Cuando tú le pediste a su hijo Isaac y fue llevado al monte Moriac, Abraham sabía de que tú eras el Dios proveedor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios proveedor. Gracias, Señor, porque cuando salieron a la batalla contra Amalek, tú te levantaste con un estandarte, Señor, y tú dijiste que era Dios nuestro estandarte, Señor. Gracias, porque tú colocas bandera en nuestras batallas y le damos gracias porque tú eres el Dios Shalom, el Dios de nuestra paz, el Dios que nos trae esperanza, Señor. Gracias porque tú eres el Dios Roé, el Dios que es nuestro pastor, el que habla tu palabra, que nunca nos ha de faltar nada, porque tú eres nuestro pastor, nuestro sustentador, nuestro ayudador, nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra roca, Señor, que no se mueve. Gracias, Padre, le damos en esta mañana, porque si escudriñamos tu palabra, Señor, allí vamos a encontrarte a ti y en ella vamos a encontrar el sabio consejo para nuestra vida. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en esta mañana, te damos todo honor, toda victoria a ti, porque siempre has sido, Señor, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, porque tú, Señor, fuiste ayer, eres hoy y serás mañana. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.